Hola, hola traders, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy la sesión nos vamos a enfocar prácticamente a entender cuál es el objetivo, cuál es la misión de un trader profesional versus el trader principiante. Para esto debemos de entender la curva o debemos de entender en qué se enfocan cada uno, ¿vale? Entonces, trader principiante se enfoca naturalmente en una estrategia y en encontrar una estrategia que le brinde prácticamente un 100% de rentabilidad, o perdón, de rentabilidad no, de efectividad. Entonces tratan de aumentar la efectividad, ¿sí? En donde este porcentaje opta por ser netamente variable, obviamente, porque pues nosotros hoy le pegamos, mañana no sabemos, ¿sí? Entonces, los test de principiantes basan en una estructura muy básica, muy nefasta, en donde siguen cambiándole la estrategia, siguen cambiándole la estrategia y toda esta cuestión, ¿vale? Entonces, resulta que llega un momento en donde, listo, al principio debemos de optarle por trabajar en una estrategia, y es normal. En este momento, hay momentos en donde el trader profesional se baja otra vez a un trader principiante, y eso es normal, eso no tiene nada de malo, ¿sí? De hecho, todo lo contrario, siempre debemos de tener la capacidad de aprender para volver a pulir esa estrategia. Pero resulta que llega un momento en donde ya la estrategia está clara y toda esta cuestión mediante un sistema de backtesting. Entonces pasamos nosotros a un modelo profesional. Y ese modelo profesional, para lograr la famosa consistencia, debemos de tener un foco en la psicología, netamente en la psicología, en el estado mental. Y eso no es, eso ustedes lo escuchan por todo lado. Entonces no voy a hablar más de eso. Resulta que normalmente tenemos esta curva. Normalmente tenemos esta curva. No tenemos conocimiento. Entonces vamos a hacer curva de conocimiento. Conocimiento y estado emocional. ¿Sí? Sí, estado emocional. Estado emocional y conocimiento. ¿Vale? Entonces, la curva ¿cómo nace? Nace con un estado emocional muy alto, pero con un conocimiento muy básico. ¿Sí? Básico. Y este estado de conocimiento básico, ¿sí? Nos lleva a tener simplemente un estado emocional muy alto. ¿Por qué? Porque tenemos altas expectativas, estamos por lo general contentos, porque vamos a iniciar una carrera de negociación, porque me están escuchando, porque saben que están guiados bajo una estructura bien sólida y que confiando en Dios todo va a salir muy bien, ¿cierto? Aquí partamos porque tenemos un conocimiento básico y toda esta cuestión. Llega un momento en donde nuestro nivel de estrés, nuestro nivel de conocimientos nos hace abrumarnos un poco y nos ubicamos en un escenario un poco complejo porque nos ubicamos en una zona. Literalmente, esa zona nos puede llevar a dos resultados, ¿sí? Nos ubicamos en una zona aquí, por lo menos. Entonces, resulta que por acá, por esta zona, ya partimos a tener un conocimiento no tan básico, ¿sí? Llamémoslo un conocimiento medio, ¿sí? Conocimiento en donde optamos por ya tener una estrategia, tenemos ya unos conocimientos claros, ya lanzamos una operativa consistente, ¿sí? Todo este proceso de conocimiento medio, ¿listo? Nos lleva a una estandarización de emociones en donde naturalmente eh, hay que tener un control bastante importante de la solidificación de la estrategia, porque aquí esta etapa yo la llamaría solidificación o estandarización, ¿sí? Estandarización. Cuando nosotros logremos la estandarización de los procesos o de esta cuestión, la estandarización nos puede llevar a obtener un estado emocional
con unos picos muy altos de felicidad porque le pegamos, tenemos rachas buenas, ¿sí? Picos muy altos, se nos sale del margen como tal, como también vamos a tener unos picos muy negativos, ¿sí? En este proceso de estandarización. Entonces, esos picos negativos pues, nos puede llevar a tener márgenes y unos estados emocionales totalmente salidos del contexto, ¿no? ¿Sí? Entonces, absolutamente debemos de ser conscientes que van a existir y van a pasar. Al momento de esa estandarización, ¿de qué depende que nosotros salgamos de este margen y que esto no se prolongue por mucho más tiempo? Depende es que nuestro conocimiento aumente debido a la disciplina, procesos de operativa, a hacerle, y toda esta cuestión. Yo creo que esto parte, o esto es un principio muy básico para todos los emprendedores que en un principio arrancan y toda esta cuestión. La mayoría de las veces, pongo que más o menos de, de 10 veces que ustedes intentan seguir adelante y que nosotros intentamos seguir adelante, por lo menos unas 8 veces, lo que nos pasa es la siguiente jugada. Retornamos nuevamente a la estandarización, ¿sí? Retornamos. Entonces, existe este proceso que se llama retorno, retorno. Este proceso de retorno es normal. Este proceso de retorno es lo que hace que naturalmente esto se vuelva un ejercicio a largo plazo, ¿sí me entiendes? Esto lo que hace es que eh, se forje el carácter, se forje la estructura, ¿vale? Para que tú llegues a tu primer retorno, ha pasado por lo menos de 1 a 2 años, ¿sí? De 1 a 2 años. Eso es normal, ¿sí? Tu primer de retorno a nuevamente a la estandarización, ¿sí? Lo importante cuando nos retornemos por primera vez es entender que estas curvas, tanto esta salida por encima y esta salida por debajo, ya tienen que cada vez ser picos más bajos, o sea, los picos tienen que ser más bajitos, o sea, es decir, si este pico alcanzó a llegar a este número por acá, entonces el próximo pico tiene que ser por acá, ¿sí? El próximo pico tiene que ser por acá, o por acá, ¿vale? Y en la próxima ocasión, el próximo pico tiene que ser pues por acá, también más con baja reacción, ¿vale? Para que pues de alguna manera u otra tengamos nosotros eh, la característica de escenarios, ¿vale? Entonces, normalmente en esta reducción de emociones o de procesos, pues nosotros vamos a tener este, pues un control, vamos a ir teniendo control en lo que debemos de tener control. Si ven y si paran bolas de que no estaba hablando nada de estrategia, o sea, realmente la variación no tiene que ser en la estandarización del conocimiento, porque el conocimiento sigue siendo estándar. Lo que nosotros con lo que debemos de jugar es con el estado emocional. Esta es nuestra variable realmente, porque el conocimiento va a aumentar sí o sí si nosotros seguimos dándole el ejercicio. Pa. El conocimiento va a aumentar y eso va a hacer que aumente más confianza y cuando aumentemos un nivel de confianza favorable, volvemos a salir, ¿sí? Volvemos a salir. Entonces, es un conjunto de emoción, confianza, conocimiento que nos va a permitir volvernos a ubicar en esta zona de retorno. Entonces llega un punto en donde listo, avanzamos a la siguiente etapa, que ya no es de la de retorno,
sí, sino que ya continuamos adelante, ¿vale? Y llega la más crítica, que es la de la rentabilidad, ¿vale? Llega la rentabilidad. ¿Por qué es más crítica? ¿Por qué es la crítica? Porque es la que lleva a tener ya un conocimiento alto. Entonces nos ubicamos ahora en otro escenario. Personalmente lo he vivido muchísimas veces. Es un escenario donde ya, ok, rentabilizas, optas por tener los recursos y los dividendos respectivos a todo tu esfuerzo de 1, 2 años, 3 años, 4 años, de estar en ese proceso de retorno, de estandarización, retorno, estandarización, retorno, estandarización, logras facturar billete, ¿sí? Ese factor dinero pasa a ser un factor bastante importante alrededor de la cuestión de negociación. Entonces, aquí pasan dos factores y es donde la estructura pasa a tomar en dos decisiones. O sea, tienes que tomar dos decisiones. Una decisión, perdón. Vas a buscar ganancias ocasionales, ¿sí? O ganancias consistentes, ¿vale? Entonces, en ese proceso de obtener ganancias consistentes, eh, pues debemos de entender que pues es una decisión totalmente diferente a la de optar por tener ganancias ocasionales, debido a que por lo general el trader que tiene ganancias, entonces aquí comienza a vincularse a otro tipo de foco. Entonces resulta que el foco ya no pasa a ser a tener el control emocional y toda esta cuestión, la confianza, sino que el control pasa a ser y el foco pasa a ser el dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Automáticamente se desbalancea la equivalencia, se desbalancea toda la fórmula. ¿Por qué? Porque cuando te enfocas en el dinero, automáticamente el foco te manda a dirigir a que vas a obtener y vas a sostener ganancias ocasionales, ¿sí? Entonces, las ganancias consistentes dejan de ser eh, partícipes en tu plan. Por tal razón, de esas ganancias ocasionales vas a volver nuevamente al proceso inicial, ¿sí? Si optas por tener unas ganancias ocasionales, vas a permitirte evolucionar dentro de la estructura y pasar al siguiente nivel. ¿Sí me hago entender? Explico esto porque así es el proceso en el cual yo, Andrés Gaviria, he vivido y yo ya me encuentro acá, ¿sabes? Yo ya me encuentro acá en ese escenario y lo explico de tal manera porque, traders, es normal, el dinero llega, el dinero pasa a ser un segundo plano, ya la estrategia, toda esta cuestión, pero cuando tú comienzas a ver números interesantes, hablo de números interesantes es que son más de $30.000 al mes, $20.000 al mes, ya el foco es volverlo a facturar, pero no volverlo a facturar con base a una confianza, una solidez y una estructura de negociación clara, sino que simplemente volverlo a facturar. O sea, no importa cómo, esa cuestión, simplemente volverlos a facturar, ¿vale? En ese orden de ideas, vamos a partir del hecho de que, pues nada, traders, el concepto natural de nosotros hacer este proceso es simplemente ser claros en que la razón de ser de nosotros no está en que nos enfoquemos en algo más allá del control emocional, porque el control emocional es el que nos va a permitir la estandarización de los procesos, ¿sí? Entonces vuelve y juega. Si nosotros volvemos de tener ganancias ocasionales, volvemos otra vez a esta zona, ¿sí? Que es una zona absolutamente de estandarización, vamos a optar por nuevamente. ¿Qué pasa cuando volvemos acá? Nuevamente donde tenemos que tener el control en el estado emocional. Entonces vuelve y juega. Pero resulta que cuando pasamos de ganancias ocasionales nuevamente acá, muchas veces pasa es que el pico negativo pasa a ser mucho más alto. ¿Por qué? Porque el retorno es mucho más fuerte.
¿sí? Entonces el pico negativo tiende a ser más alto. Y entonces aquí es donde las personas desisten. Aquí es donde las personas desisten y dicen, chao, 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 no voy más, cierro absolutamente todo el proceso y no voy a más por el trading. ¿Por qué? Porque resulta que luego de tener este estado brutal negativo y toda esta cuestión, no optan por tener ningún estado emocional que proporcione, ¿sí? Que proporcione el estado negativo. Entonces, lo que hacen es que nunca, o sea, en ningún proceso van a volver otra vez a este proceso de retorno. Si no avanzan en este proceso de retorno, pues simplemente lo que van a hacer es quedarse acá, quedarse acá, quedarse acá, y jamás van a volver a obtener ni ganancias ocasionales ni ganancias consistentes, ¿sí? Entonces es un paso a paso y entender que en cada paso va a favor de tu conocimiento y tu estado emocional, ¿vale? Tu conocimiento y tu estado emocional. Entonces, debemos de entender que ni tanto el estado emocional negativo nos puede aportar, ni tanto el positivo. Debemos tener un estado totalmente confiado a a que todo va a salir absolutamente bien. Y dentro de esas características está pues el audio que yo les compartí y que pues si han estado juiciosos pues han estado escuchando, ¿no? Entonces deben entender que para nosotros nuevamente salir de esta zona, ¿sí? Ya nosotros que hemos tenido ganancias ocasionales, pues debemos volver al proceso de retorno. Sí, y que en función del proceso de retorno, pues el proceso de retorno va en función de hacerle volver otra vez a camellarle, a tener ganancias, pérdidas, estandarizar todo el proceso de negociación y ya después, pues pasar a optar por desapegarse al resultado monetario, al resultado operativo y ya pasa a ser más a obtener un proceso real de negociación, un proceso real en donde tú lleves un control de toda la estructura que vos tenés, ¿sí? Entonces, partiendo de este hecho, pues nosotros en este momento nos ubicamos nuevamente acá en la estandarización y es un proceso en donde vamos a estandarizar, ¿sí? Estandarizar todo todo el proceso de negociación y vamos a hacerlo junto a ustedes, ¿vale? A estandarizar y de cierta manera vamos a optar por tener un control emocional, tanto positivo como negativo, para salir de esta curva, volver otra vez a esa etapa de control, que nos va a llevar por lo menos 1 o 2 meses, 1 o 2 meses. Lo interesante, ¿saben qué es? Que es que cada vez dura menos tiempo, o sea, cada vez es menos tiempo el proceso en que tú pasas de aquí a acá, si logras tener el control emocional respectivo. Es menos tiempo. Antes bueno, tu primera vez que llegues a ganancias ocasionales de vuelos te va a costar unos 2 meses, unos 3 meses, pero luego ya te va a costar solamente semanas, ¿sí? Volver al punto. ¿Por qué? Porque es que todo esto se va alojando y todo este proceso se va alojando en la mente subconsciente. La mente subconsciente trabaja de manera automática. Entonces, es un ejercicio bastante... por eso es que todo este proceso se hace largo. No es tanto porque necesitas hacerle. No, lo que pasa es que te devuelves tantas veces al punto inicial o al punto de estandarización que sinceramente, eh, pues a veces te puede llevar a aburrir, te puede sentir aburrido porque las ganancias no llegan, porque el dinero no llega y pues porque venga, nosotros almorzamos, nosotros comemos, nosotros no vivimos de aire, ¿cierto? Entonces, por eso es una actividad muy estricta y por eso es que una actividad muy dura en este escenario, es la realidad, ¿vale? Aquí no es, no es que es muy gratificante, sí, tú con dos cheques bien importantes, pues puedes, ok, pues, bajar cositas, pero eso sí, te digo la verdad, es mejor apuntarle a tener ganancias consistentes a que ganancias ocasionales, ¿vale? Este va a ser el objetivo ya cuando te encuentres, pues, en el escenario de ganancia, que es este acá, ¿vale? Entonces, si es claro para todos, traders. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a estandarizar, pues, el proceso de negociación. ¿Vale? Vamos a estandarizar el proceso de negociación
y vamos a entender el por qué y cómo vamos a optar por negociar en los mercados y vamos a mirar alternativas, ¿vale? Dentro de los parámetros. ¿Listo, traders? Entonces, vamos a partir del hecho, he estado haciendo unos procesos de backtesting, unos procesos importantes en donde me parece interesante basar la estructura en un poco, muchas imágenes, los cuales he realizado para explicarles cómo funciona mi estrategia de negociación y bajo qué parámetros yo negocio, ¿sí? Entonces, a partir del hecho, vamos a partir del hecho en que yo opto por negociar en- con dos factores, ¿listo? Entonces, dos factores. Entonces, el primero es o sea, tengo dos metodologías, dos maneras de entrar con patrones de negociación, ¿sí? Entonces, el primero lo vamos a llamar patrón de continuación, ¿vale, traders? Entonces, el patrón de continuación va dado a dos factores. Aquí en el factor de contexto, en el contexto, nosotros vamos a trabajar que el mercado, lo más probable es que decida continuar, tenga una tendencia clara y tenga una etapa número dos o tenga, digamos que, sí, en estos ciclos de mercado, sí, estos son los ciclos de mercado. Entonces, vamos a entender de que este es el ciclo número uno, ciclo número dos, ciclo número tres, ciclo número cuatro. Si no lo tienen claro y de pronto no saben qué estoy hablando, por favor, retroalimenten en los videos que yo tengo ahí ya estandarizados para que, digamos que no perdamos el tiempo acá en este objeto, ¿vale? Porque esto es muy básico, lo muy básico que es muy sencillo también de entender, ¿vale? Entonces, bien, un contexto en etapa 2, en etapa 2 o 4, ¿vale? Donde nosotros tengamos capacidad de que esto siga bajando o que siga subiendo. Es mirar la intencionalidad, no es más. Entonces, una intencionalidad absolutamente clara y precisa, ¿vale? Entonces, en este caso, si el contexto es bajista, pues nosotros lo que vamos a mirar en el patrón de negociación es dar los tiempos y objetivos. Entonces, los tiempos y objetivos. Este es el patrón de negociación. Entonces, el patrón de negociación va en función de esa estructura, de seguir bajando. Entonces vamos a entender que en el patrón de negociación el mercado va a decidir caer por muchos aspectos y simplemente dentro de esos aspectos pues va a decidir caer a dirigir el mercado a que caiga bajo una proporción idónea y que opte eh, que opten por qué, por seguir cayendo. Entonces vamos a por lo menos ubicarnos aquí. ¿En qué consiste el patrón como tal? Entonces, vamos a optar por tres tiempos. Tres tiempos, ¿listo? Tres timing, el timing, porque eso es así como tienen claro, por ejemplo, cuando un jugador de béisbol, ¿sí? O vámonos a cualquier tipo de estructura deportiva o cualquier tipo de estructura, cualquiera tiene su timing, cualquiera tiene su timing, ¿sí? Entonces que primero tenés que hacer esto, primero aquello, tanto, esta cuestión, ¿sí? Entonces vamos a detallar que el primer timing como tal es una intención bajista y que el primero sea una primera intención bajista, ¿sí? O sea, este es el primer timing, una primera intención bajista, ¿vale? Entonces esta primera intención bajista va a ocasionar una intención de ir a la baja. Sin embargo, en este primer timing lo que va a hacer es rechazarlo. ¿Listo? En ese rechazo va a ocurrir el segundo timing, que es cuando ya va a encontrar una zona de objetivos, como por ejemplo va a encontrarlo dentro del parámetro anterior. O sea, dentro de toda esa estructura anterior va a encontrar algún objetivo del cual va a apalancarse y va de cierta manera a apoyarse en ese volumen y pues nada, simplemente va a optar por negociar en el mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este objetivo acá.
¿sí? Que por lo general yo lo trazo con líneas punteadas, ¿no? Entonces yo lo trazo así con líneas punteaditas, ¿sí? Entonces, pum, toca ese objetivo. Cuando toca ese objetivo, posiblemente lo que hacemos es un tercer tiempo. Bueno, esto tiene más de tres tiempos, ¿sí? Voy a explicarlo mucho más detalladito para que tengamos lo más claro posible. Entonces vamos a partir del hecho en que entonces ya hay una reacción en una zona objetivo, ¿cierto? Entonces en esa zona objetivo el mercado vuelve otra vez debajo de este nivel. Entonces vamos a trazar un nivel clave, que este de azulito. El nivel clave es un nivel horizontal por el cual el mercado decide caer y decide solidificarse dentro de la estructura y decide nuevamente caer sobre ese nivel. Al momento de hacer esto, el mercado opta por, de cierta manera, ubicarse por debajo de este nivel y hacer una tercera intención bajista, ¿sí? Muchas veces esta esta intención bajista, vamos a mirar la número 3, muchas veces falla, ¿vale? Entonces en este fallo o en esta intención, ya en ese setup, solamente lo único que falta es el chispazo. El chispazo para mí se llama es como una pequeña manipulación más o por así decirlo, una zona de liquidez por la cual necesita el mercado arrancar, ¿sí? Entonces por lo general lo encuentra y este chispazo es el que le permite realmente acelerar el mercado o desarrollar la liquidez propuesta, ¿vale? Entonces, para que ustedes lo tengan más claro, ese patrón de negociación muy sencillo, entonces vamos a trabajarlo bajo pues estas características. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, unos ejemplos. Este de acá. Entonces, aquí vamos a tener esta cuestión. Entonces, el mercado opta por, sí, generar un movimiento a la baja, manipula, ¿cierto? Aquí, si ustedes ven, aquí hay una pequeña recarga de liquidez. Sin embargo, pues aquí hace una tercera intención así, bajista. Aquí viene, alcanza a recargar liquidez y el chispazo de la entrada se encuentra cuando encontramos un detalle o digamos que de cierta manera una intencionalidad bajista clara. Y esa intencionalidad bajista yo creo que es el plus de la estrategia en el cual les quiero compartir. Está dentro de la capacidad de entender que las velas comienzan a ser rojas, por lo menos en este caso, pero no comienzan a ser rojas tenues, sino que unas rojas contundentes. Y esas velas rojas contundentes son las que me llevan a mí como tal al activo, a tener un resultado y a tener un timing de negociación mucho más efectivo, mucho, pero mucho más efectivo. Entonces, traders, si es claro para ustedes el patrón de negociación, igual aquí hay más ejemplos, ¿vale? Ah, un segundito. Uy, uy. En este caso, pues apuntándole a tener un patrón bajista, ¿cierto? Pero hay muchos más patrones. Mira, por ejemplo, acá. Entonces, aquí el activo, listo, genera un movimiento bajista, tiene una intención súper brutal bajista. Es una intención bajista como tal. Aquí hace otra intención bajista. Acá manipula. Aquí hace un desarrollo acá sobre este precio. ¿Sí? Lo que hace el precio es netamente entender que necesita como tal la explosión. O sea, es decir, ni este precio acá, ni este precio acá va a llevar como tal a que la liquidez o que el precio o que el activo se liquide con una oferta bastante importante, sino que va a ser netamente eh, este timing. O sea, es decir, que el precio venga y liquide estas dos ventas. ¿Sí? Liquide esta, para que de alguna manera u otra el mercado opte por desarrollar de manera efectiva. ¿Sí? Entonces, es decir, aquí, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos este es nuestro, ¿cierto? Este es nuestro croquis, por así decirlo. Entonces, yo lo que voy a marcar es lo siguiente, miren, analicen bien la jugada.
Entonces, en esta intención bajista, es normal, ¿cierto? Aquí, toda esta cuestión, normal, por el momento normal, por el momento normal, normal. Pero si ustedes detallan en toda esta bajada, no está esto, no está esto. O sea, ¿en qué momento mata este precio o mata este precio? No, en ningún momento tendría que hacer esto acá, o matar este precio, o matar este precio, para ahí sí arrancar, ¿vale? Es el chispazo, pues, como tal. Y siempre por lo general lo hacen, esto. Este chispazo lo tendré que hacer. Entonces, ese es el método más conciso para nosotros tener claro que el mercado puede optar por arrancar, ¿vale? Otro ejemplo acá, mire, por aquí. Entonces, el mercado opta por caer, ¿cierto? Por caer de manera contundente, toda esta cuestión. Entonces, el mercado, pues aquí manipula, hace un último máximo por acá. Mire, ya cuando hace este máximo, entonces se viene lo interesante y cuando el mercado se ubica por debajo de la reacción anterior bajista, se viene lo interesante porque necesitamos identificar el chispazo. Entonces, no hay chispazo, no hay chispazo. Entonces resulta que cuando ya aquí el mercado trata de avanzar, la mayoría de los personas se ubican ventas por acá y colocan su stop loss por acá, toda esta cuestión. Entonces lo que necesita el mercado es cazar stops. Ellos ubican sus stops por acá, por esta zona. Por tal razón, este chispazo viene dirigido acá a esta zona, chispazo. Entonces, ¿dónde nosotros entramos? Nosotros entramos cuando se vincula, cuando viene, cuando hay una vela bajista súper contundente, ¿vale? Esas velas bajistas contundentes son las que me permiten a mí entender, ok, el mercado sí opta por eso, y mire, un desarrollo formidable. Este desarrollo formidable, por lo general, el objetivo va dirigido a ser este de acá, o por lo menos un objetivo marcado entre los parámetros, ¿vale? Mm, miren, por ejemplo, acá, pero este es un patrón alcista, que funciona más o menos lo mismo. Entonces el patrón listo, decide ir al alza, toda esta cuestión. Entonces, voy a analizar este. ¿Por qué analizo este? Porque a partir de este movimiento, puff, decide recargar liquidez. Entonces, mire dónde decide recargar liquidez el activo. Fuaca. Decide recargar liquidez por toda esta zona. Esta zona muy importante, ¿vale? Muy importante. Se va a esta zona, todo este nivel. Es muy importante para el activo. ¿Por qué? Porque de este precio me llevó a tener este precio acá. Súper brutal. Entonces, vamos a partir de que listo, tiene una liquidez. Entonces, ya a partir de esa liquidez que es el tiempo número 2, pues entonces el activo decidió traer al alza. ¿No? ¡Pum! Al alza. Pero resulta que esta intención, recuerden que no es la primera válida, necesita el fogonazo. ¡Pum! Mira el fogonazo. Mató esa zona de liquidez y ahí sí, huequete. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Si la captan traders, pues está difícil ahí la vuelta. ¿Cómo la ven, traders? ¿Cómo la ven? Entonces resulta que hay veces que, pues no a veces no solamente es patrón de continuación, sino que es patrón a veces de fallo, ¿sí? O un fallo como tal, ¿vale? Por lo menos quiero mostrarles, bueno, aquí está otro patrón de continuación, entonces el activo opta por desarrollar al alza, ¿cierto? Manipula, recarga liquidez, hace una intención alcista, lo falla, en este fallo encuentra el fogonazo como tal, la zona de liquidez, o sea, mata este objetivo, apenas mata este objetivo de acá, ya le entra la liquidez precisa y ¡fum! Se va a un movimiento, insisto, bastante importante, ¿sí? Entonces, en función de eso es que nosotros trabajamos como tal, mire, esto está activo, no, esto es por fallo, ¿listo? Entonces, normal, ya esos son patrones de continuación, los patrones de continuación pues optan por eso, por netamente ir patrón de continuación. Ahora vamos a mirar patrones de fallo, ¿vale? Que es prácticamente lo mismo, pero en sentido contrario, ¿sí? Entonces, el fallo lo que opta es porque esto no sea así, sino que sea al revés. Entonces, es decir, si por ejemplo acá que apuntamos tener movimiento bajista, tendríamos nosotros tendríamos esto, este movimiento acá, ¿sí? Aunque le activo.
en vez de desarrollar un movimiento bajista, opte por desarrollar un movimiento alcista sobre este nivel clave, ¿sí? Sobre este nivel clave. ¿Qué factores, qué factores son los que apremian de que el patrón realmente se dirija a ser alcista o bajista? Va en el timing de negociación y ya lo voy a explicar acá en este tema. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las veces cuando el activo, el contexto es diferente, porque el contexto, todo está en el contexto. El contexto, por ejemplo, acá acaba de tocar un objetivo, ¿sí? Entonces se supone que va a arrancar liquidez y esto, uff, ya, porque tocó un objetivo. Pues normalmente, a veces no pasa eso, ¿sí? Y que por lo menos en esa situación no pasó. O sea, es decir, normalmente debería haber pasado esto, o sea, aquí intención alcista, porque es que el contexto es bajista, pero está haciendo un patrón alcista, ¿sí? Aquí el patrón alcista sería esto, porque iría el patrón al alza, manipulación, ¿sí? Vino aquí, un precio hizo una intención alcista, ¿sí? Entonces, a lo que le apuntamos es que normalmente, el precio cuando está acá tiende a desarrollar de una manera eficiente y muy rápida, ¿vale? Pero entonces, cuando el activo trata de desarrollar y nosotros vemos que en su desarrollo no logra superar el máximo, y de hecho todo lo contrario, hace una vela contundente roja, entonces lo que hace es volverse a ubicar por acá este precio. Entonces, apenas nosotros veamos esta vela roja o veamos un movimiento rojo contundente, pues simplemente vendemos, colocamos un stop loss por encima y le apuntaríamos al fallo de negociación, al fallo de estructura, es decir, fallo de que vaya al alza. Es decir, en vez de ir un patrón alcista, pues le apuntamos a que falle el patrón alcista. Entonces, iríamos en contra del patrón alcista. ¿Sí? Hay más ejemplos. Esto pasa a continuación. Mire, por ejemplo, acá hay fallo. Entonces acá, en este caso, entonces, si ustedes ven, es un contexto bajista, ¿sí? Entonces en este contexto bajista lo que hace el mercado es boom subir, mire, aquí manipula, que hace una intención alcista, toda esta cuestión, y pum. Cuando vuelve, aquí está la magia. Aquí literalmente está la magia, porque aquí es donde ocurre el fallo. Normalmente el patrón de negociación iría dirigido a que fuera alcista, o sea, que esto iría al alza como tal. Pero entonces, como es un contexto bajista y este objetivo como tal no lo ha cumplido y toda esta cuestión, entonces, nada, simplemente optamos por dirigir la estructura a que falle el concepto como tal, el patrón. Entonces, montamos una venta acá con un stop loss y por encima de este precio y un objetivo 2 a 1 y arrancó. Aquí lo mismo. Entonces, aquí el contexto es alcista. Sí, aquí el contexto es alcista. ¿Por qué? Pues porque el activo está generando este movimiento. Sí, entonces nos ubicamos ya aquí en este patrón. Entonces, ¿cómo funciona? Pues es sencillo. Llega acá sobre este nivel, hace una intención bajista. Manipula, ¿sí? Viene sobre esta zona y supuestamente en este retesteo va a generar un movimiento a la baja, ¿vale? Entonces, en vez de apuntarle a generar un movimiento a la baja, pues lo que vamos a hacer es que el activo viene y recarga liquidez por acá por esta zona, ¿sí? Y en esta recarga de liquidez, lo que hace el activo es netamente, ok, se genera un movimiento alcista de manera brutal, ¿vale? Entonces lo que hace el activo es simplemente recargar una zona de liquidez contundente para así mismo fallar la estructura bajista que de cierta manera se ve incentivado. Y se ve incentivado ¿por qué? Pues porque mira, acá hay digamos que resistencias, ¿no? Y esta resistencia, pues lo que eh, esta resistencia de acá, pues lo que hace es incentivar que, ok, va a caer, pero resulta que el mercado recarga liquidez. Mire, mira dónde recarga liquidez, en la última intención bajista, ¿vale? Entonces, acá en este escenario, yo acá tengo una posibilidad, digamos que de cierta manera, de ir al alza, de ir a la baja, perdón. Entonces, quiero que ustedes vean lo siguiente. Entonces, veamos otro ejemplo para que tengamos más claro y ahorita vamos al pre-market como tal. Otro ejemplo de fallo, aquí hay un ejemplo de fallo.
Entonces el ejemplo de fallo va en función de esto muy sencillo. El mercado, sí, tiene toda esta resistencia, entonces cada vez que rechaza que esto se baja, esto va a la baja. Pero resulta que aquí es una intención bajista, mira, aquí. Fin. Entonces ya cuando hacen este pico, aquí hay un objetivo de liquidez. Entonces aquí el mercado manipula, entonces normalmente cuando el mercado hace esto, pues de ir a la baja, ¿sí? Entonces, como el mercado tiene una tendencia a un movimiento alcista, incluso está pendiente de cumplir este objetivo acá, entonces lo que yo opto es, ok, tocó esta zona de liquidez, apenas veo una intención alcista contundente, ¿sí? Entro al alza, como tal. Entonces, entré por acá. Apenas veo este tipo de velas así contundentes, coloco un stop loss en mínimos y simplemente espero que desarrolle como tal. ¿Vale? Ya lo vemos en tiempo real cómo funciona. Aquí también, tal cual. Entonces el mercado aquí ha tocado objetivos, manipula, hace un mínimo mayor y supuestamente esto debería ir un movimiento alcista. ¿Sí? Este patrón, porque la manipulación está abajo, ¿sí? Entonces aquí hace un mínimo mayor, entonces, pero comienzan a aparecer velas contundentes bajistas. Entonces lo que yo voy a apuntarles es entender que aquí es una zona de objetivos. Como ha tocado objetivos, pues netamente el precio, lo más probable es que lo falle y llegue nuevamente hasta esta zona de objetivos. Entonces, efectivamente lo falla. Entonces lo operamos nosotros acá con estos blogs aquí. Entonces, claro, esto puede de pronto tal vez sí es reaccionar alcista y ya nos quema, no pasa nada. Lo importante es que tengamos claro que hay una mayor probabilidad que en el momento en que haga un patrón acá alcista, en una zona de objetivos, como por ejemplo es esta, y al momento de desarrollar el última intención alcista vuelva y caiga a retestearlo con velas contundentes bajistas, pues esto va a fallarlo. Y en ese fallo, pues vamos a aprovechar algún tipo de movimiento interesante, ¿vale? Entonces va en función de eso, traders. Aquí eso es de continuación, eso es de fallo también. Entonces, acá el activo, movimiento bajista, ¿cierto? Aquí está, mira, acá está. ¿Vale? Entonces, dentro de esta estructura bajista, nosotros vamos a tener en cuenta las reacciones con las cuales el mercado está yendo a la baja. Entonces, por toda esta zona, ¿sí? Por toda esta zona, entonces lo que vamos a entender es que va a decidir recargar liquidez por acá o liquidez por acá, ¿vale? Entonces, al momento en que el mercado, después de que haga esta manipulación y vuelva y decidiera a la baja, entonces simplemente lo que queda es esperar en qué zona de liquidez tiene mayor reacción. ¿Sí? Tiene mayor reacción a nivel de contundencia. Entonces, obviamente, cada vez que, o sea, aquí tiene menor reacción o menor volumen de dinero que el esta de abajo y pues mucho menor que la de abajo, ¿sí? ¿Dónde hay más billete? Siempre hay más billete abajo, entendiendo que vamos a comprar, ¿no? Entonces, si el mercado acá está tratando de ir a la baja, la baja, la baja, aquí reacciona y llega y reacciona de manera contundente sobre exactamente este objetivo, aparece ese tipo de vela así, pues nada, yo simplemente lo que opto es comprar, sí, con estos los acá y ya esperar. Normalmente el objetivo sería este, sí, pero bueno, a veces da un poquito más, pero vale huevo, lo importante es marcar 2-1, sí, 2-1, que es lo importante como tal. Aquí, por ejemplo, aquí es de continuación, aquí es de fallo, miren. Entonces aquí, por ejemplo, el mercado, una intención bajista, ¿cierto? En esta tensión bajista, pues el mercado manipula, fue que en esta manipulación, pues normal, comienza aquí, comienza acá, toda esta cuestión, el mercado decide, analicen algo, por favor analicen algo. El mercado tiene un contexto alcista porque está subiendo, ¿cierto? Entonces es muy poco probable que en un patrón, en un contexto alcista, este patrón, que es un patrón bajista, pues vaya a la baja, ¿no? Es muy poco probable. Entonces, porque el contexto predomina, recuerden eso. Entonces, cada vez que el mercado entonces opta por tocar este objetivo acá, donde aquí no alcanza a tocarlo, alcanza a tocar es este objetivo, que aquí es la reacción bajista como tal.
Entonces toca este objetivo y lo que yo comienzan a aparecer este tipo de velas. O sea, apenas comienzan a aparecer este tipo de velas, sabe que de una vez compremos por acá, un stop loss por acá y dejemos a que llegue el objetivo por lo menos hasta máximos. Máximo de la manipulación. Y entre más la manipulación sea más contundente, más importante va a poder ser la reacción. Y pues ya ahí desarrolla. Aquí, ¿cómo es? Acá pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, intención bajista, manipulación, intención bajista, pero pendiente por cumplir ese objetivo. Entonces, el activo decide recargar liquidez, ya por toda esta zona acá, comienzan a aparecer velas de este tipo, ¿sí? Entonces, nada, simplemente decido comprar acá, o ya se consolida el mercado de esta manera, y ya simplemente optar por comprar por acá, por esta zona, ¿vale? Entonces, dentro de ese escenario, pues tenemos claro que las características están dadas a que pues resulte o tenga una mayor fiabilidad dentro de las características ahí pendientes, ¿listo? Entonces ahora aquí, en tiempo real, estamos en un contexto bajista, ¿sí? Estamos acá en un contexto bajista y está haciendo un patrón alcista, ¿sí? Mira, acá está haciendo un patrón alcista, ¿sí? ¿Para dónde ir a la vuelta? Entonces, la vuelta es que se cuadre, ya aquí el precio está por aquí, se cuadre un stop loss, por lo menos dentro de esta zona, así, que aquí se ve con una intención alcista, se ve el mercado, ¿cierto? Entonces, jugar con esa intención, se va al alza, no sé qué, qué tal, entonces que se vaya alcista toda esta cuestión, pero el mercado realmente, eh, como está en un contexto bajista, pues simplemente lo que va a hacer esto es fallarlo, ¿vale? Entonces, en ese fallo podemos encontrar algún tipo de alternativa de negociación. Entonces, ¿por qué? Porque el mercado, listo, decide acá, como tal, decide manipular, ¿sí? Acá manipular por todo este nivel. Y aquí decide generar un movimiento al alza, ¿sí? Pero en ese movimiento al alza comienzan a aparecer este tipo de velas. Vamos a hacer este tipo, vamos a hacer aquí. Miren estas velas. Comienzan a aparecer ese tipo de velas. Entonces, al momento de aparecer ese tipo de velas, si me escuchan traders, listo, bien. Entonces, cuando comienzan a aparecer ese tipo de velas, pues normalmente el mercado lo que va a hacer es tratar de retestear este nivel, pero no se va a dar dado. Simplemente podemos vender por esta zona, ¿sí? Por esa zona cuando comiencen a aparecer estas velas rojas contundentes, colocar un stop loss acá, ¿sí? A 21 puntos, 24 puntos, y apuntarle a tener más o menos unos 48, 50 punticos, por lo menos hasta este objetivo acá. Pero eso lo más probable es que siga cayendo hasta el siguiente objetivo. Que el siguiente objetivo como tal es este de acá. Bueno, aquí lo tocó. Es este de aquí. ¿Sí? Entonces es muy importante manejar los tiempos de negociación acá. Exacto, tal cual. Tener claro el contexto, los patrones y los objetivos es fundamental según mi punto de vista, tal cual, sí. Entonces mira, acá un patrón alcista, pero en un contexto bajista. Si me hago entender dónde está la correlación, o sea, no va alineado, no va alineado. Entonces, por tal razón, lo más probable es que esto lo falle. Sí, falle, o sea, falle la intención, o sea, porque las personas tal vez están comprando acá sobre este nivel y acá está incentivando ir al alza, cuando todo lo contrario, lo que va a hacer es vender, va a ir a la baja. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? En función de eso es que funciona la estructura de negociación como tal y va para simplemente para un siguiente objetivo, no es más. ¿Sí me entienden, traders? Va en función de naturalmente esa cuestión.